Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! En el año 1996, una niña de 9 años llamada Amber Hagerman fue secuestrada y asesinada en el estado de Texas. Este crimen ocurrió en una ciudad llamada Arlington, en medio de Texas, donde viven aproximadamente 365.000 personas. Amber estaba felizmente montando en bicicleta junto a su hermano pequeño cuando un coche se paró junto a ella y se la llevó. Un vecino que vio lo que pasaba llamó inmediatamente a la policía y el hermanito también se fue corriendo a casa para avisar a su madre y bueno, lógicamente aquello terminó siendo noticia y llegando al FBI y a una búsqueda sin descanso de esa niña. A los 4 días de haber sido secuestrada, Amber apareció en un riachuelo muerta, desnuda y con heridas en el cuello. Y lo peor de todo fue que el lugar en el que apareció estaba a tan solo a 8 kilómetros del lugar donde había sido secuestrada. Lógicamente, la búsqueda del asesino de Amber continuó, aunque nunca se logró arrestar a ningún sospechoso, pero en paralelo, la muerte de Amber también llevó a sus padres, a su iglesia y a los legisladores de Texas a presionar en el Congreso de Estados Unidos para tomar medidas que pudieran prevenir futuros delitos similares a este. Una medida que se tomó y fue firmada por Bill Clinton, quien era por aquel entonces el presidente del gobierno, fue la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales, el cual es un tema que, como también tiene mucha chicha, os hablaré en el próximo episodio de este podcast. En un principio pensé en contároslo todo unido, ya que tiene todo muchísimo que ver, pero entonces este episodio sería larguísimo, así que he preferido dividirlo en 2 y así no os saturo con tanta información. Pero volviendo a las medidas que se tomaron tras el asesinato de Amber. Además, en el área de Dallas, donde se encuentra Arlington, el padre de una amiguita de Amber hizo campaña para que los medios de comunicación participaran activamente en el futuro en la búsqueda de niños secuestrados. De tal manera que la emisora de radio KRLD tomó la iniciativa de ponerse en contacto con la policía de Dallas para crear la primera alerta Amber o Amber Alert. En el momento en el que un periodista se enterase de algo, daría la voz de alarma a las autoridades. En un principio, esta alarma era bastante manual, pero poco a poco se fue perfeccionando. Y a la alerta se le llamó Amber porque, aunque el secuestro de la niña Amber no fue el primero que ocurría en Estados Unidos, ni mucho menos, sí que fue uno de los más mediáticos. Aunque tampoco se puede decir que fuera el primer caso mediático. Anteriormente, en 1981, ya fue noticia en todos los medios el secuestro de Ethan Paz, en Nueva York, que tenía tan solo 6 años cuando desapareció para siempre. O el caso de Adam Walsh, que desapareció aquí, al lado de mi casa, en Florida, ese mismo año también, cuando tenía él 6 años. Y este fue especialmente horrible porque solo su cabeza apareció un par de semanas más tarde. Estos crímenes tan espantosos fueron los que provocaron que durante los años 80 y hasta finales de los 90 se utilizaran los bricks de la leche para poner anuncios de niños perdidos. Seguro que lo habéis visto en alguna serie o en alguna película. Se ponía la foto del niño perdido para animar a la gente a que, si lo veían, colaborasen con las autoridades. Realmente, esto de los cartones de la leche con niños perdidos caló hondo en la sociedad estadounidense y provocó que todas las familias se volvieran más cuidadosas y no dejaran ir a los niños solos a ningún sitio o jugar solos en la calle tan a menudo como hacían antes, por puro miedo a que algo así les pasara. De ahí, en parte, la absoluta psicosis en la que viven hoy en día las familias estadounidenses en muchas partes del país. Os pongo un ejemplo que conozco personalmente. Como muchos de vosotros sabréis, si me seguís las andanzas por Instagram, pues ya sabréis que yo mantengo el contacto de una manera muy cercana
con una de las familias estadounidenses que me acogieron durante mis años de adolescencia, cuando venía a Estados Unidos a aprender inglés en inmersión familiar durante los veranos. Pues bien, durante varios años mi familia tuvo viviendo en su casa a un sobrino suyo, el primo Rick, vamos a llamarle, quien estaba estudiando un máster carísimo en Boston y así alojándose con sus tíos, pues el chico se ahorraba el alojamiento. Cuando llevaba cosa de 2 años viviendo ya con ellos y conocía perfectamente la zona y a los vecinos, un día, volviendo a casa en su coche mientras llovía a cántaros, vio cómo la hija de la vecina de la casa de al lado, una preadolescente, caminaba sola hacia la suya bajo la lluvia. Por tanto, él paró el coche, bajó la ventanilla y le dijo: «Fulanita, corre, corre y sube que te acerco». Estaban a unas 2 o 3 manzanas de la casa. Fulanita subió, calada, y el primo Rick la dejó en la puerta. Pues bien, a la mañana siguiente, la madre de la niña estaba en casa de mi familia, absolutamente espeluznada por lo que había pasado. Pidió que Rick o nadie de la familia jamás volviera a ofrecerle a su hija subir al coche, por lo que pudiera pasar. Y seguramente a la niña también le cayera bronca por haber subido al coche de un desconocido, entre comillas desconocido, porque, como os digo, lo conocía de sobra. Pero como bien dijo la madre, los casos de abusos sexuales a menores suelen darse con gente cercana, de tu entorno, así que el hecho de que Rick fuera su vecino no solo no es garantía, sino que es motivo de aún más sospecha. No se fían ni de su padre. Cuando me contaron esta anécdota yo aluciné porque conozco a Rick de sobra desde hace muchos años y obviamente para mí él no es una amenaza. Y también aluciné por la falta de confianza en un vecindario hipertranquilo de casitas, segurísimo, donde se conocen todos, se saludan todos y todos han compartido en algún momento mesa y mantel. De ese nivel de psicosis es del que os hablo. Y todo comenzó con estos crímenes tan espantosos, que sí que los hubo, pero lógicamente nunca fueron demasiado habituales ni demasiado cercanos, ya que este es un país muy grande, pero sí que parecían una constante amenaza por culpa de la cobertura sensacionalista en los medios de comunicación y de esos cartones de la leche impresos con las caras de niños muy pequeñitos, perdidos para siempre. El sistema de los cartones de la leche no fue, además, demasiado eficaz, ya que la gran mayoría de los que veían estas fotos estaban a cientos o miles de kilómetros de los lugares de los secuestros. Solo hubo, en aproximadamente una década, un caso de éxito, el de Bonnie Loman, que había sido secuestrada por su propia madre y padrastro cuando tenía solo 3 años y no había vuelto a ver a su padre, quien la buscaba desesperadamente. Ella misma se reconoció en el cartón de la leche, aunque no entendió el mensaje. Pero sus vecinos, que también la reconocieron, sí que lo entendieron. Y aquello fue, como os digo, el único caso en el que la publicidad de un niño perdido en un cartón de leche terminó en final feliz. En fin, que para 1996, cuando tras el asesinato de Amber se crea el sistema de las llamadas Amber Alerts, los cartones de la leche dejaron paso a la tecnología y los anuncios de niños perdidos o secuestrados en la leche dejaron de usarse poco a poco. Las Amber Alerts se llaman así por esta niña, y en realidad también son un acrónimo que responde a Americans Missing Broadcast Emergency Response, es decir, difusión de respuesta de emergencia para estadounidenses perdidos, que podría venir siendo en español. Este es su nombre oficial, por así decirlo, pero en algunas áreas de Estados Unidos se llama de forma diferente. En Utah, por ejemplo, es la Rachel Alert, por otra niña desaparecida allí, o en Georgia es Levi's Call, en memoria a otro niño perdido en esa zona que se llamaba Levi. Aunque existe un coordinador nacional de las alertas Amber desde el Departamento de Justicia, cada estado es libre de hacer estos avisos y tiene su propio criterio a la hora de decidir cuándo activar una alerta Amber o no. El criterio generalizado es que tiene que haber una duda razonable de secuestro de un menor de máximo 17 años, así que primero se aseguran de que el niño no se haya escapado de casa o sea todo un malentendido. La policía debe tener la sospecha, además, de que el menor esté en peligro serio,
También es necesario poder dar una descripción detallada de la víctima que pueda ayudar a identificarla. Y por último, es necesario meter los datos del niño o la niña desaparecidos en el Sistema Nacional de Información sobre Crímenes, que es la base de datos que creó el FBI para poder seguir la pista de sospechosos en varios estados. Cuando se activa una Amber Alert, los teléfonos de la zona en la que se ha puesto la denuncia suenan de una manera inconfundible, tal que así. Es un ruido espantoso y que nos llega a todos prácticamente al mismo tiempo. Así que ahora imaginad estar trabajando en una oficina y que de pronto todos los teléfonos de todos los compañeros empiecen a sonar y a zumbar como locos. Bote en la silla asegurado, os lo garantizo. O si el secuestro se produce por la noche y mandan la alerta de madrugada, os podéis imaginar qué buen despertar te llevas, que entre esto y las alarmas antiincendios, yo no sé cómo no hay más infartos en este país. ¿Nos llega a todos? Pues a casi todos, aunque realmente no es obligatorio recibir estos avisos. En la sección de ajustes del teléfono, en la parte de las notificaciones, puedes elegir desactivar las alertas gubernamentales. Existen estas alertas Amber y también hay otras alertas, como las alertas de emergencia o por seguridad pública, que al menos aquí, en Miami, suelen ser siempre las que tienen que ver con lluvias torrenciales, con avisos de inundación, o las alertas por tornado, o por tormentas tropicales o huracanes. También se ponen avisos en la carretera. Y algo que me parece muy curioso, aquí en Florida al menos, es que también se utilizan las máquinas expendedoras de lotería, que suelen tener carteles luminosos para poner estos avisos también. Vamos, que vas al supermercado a echar la primitiva y puede que de paso te enteres de que han secuestrado a un niño. Pocos años después de implementar la Amber Alert en la mayoría de los estados, también surgió la Silver Alert, que es mucho más común en Florida, ya que hay una gran población de ancianos que deciden mudarse desde otros estados aquí a jubilarse al calorcillo. Aunque esta a mí personalmente no me suena en el teléfono, sino que la ves solamente en esos carteles luminosos de la carretera que os digo. La Silver Alert es un sistema de notificación a la población para alertar de ancianos que se han perdido con Alzheimer o Alzheimer, idiomas querida, o demencia o con algún otro problema psicológico, pero que se han perdido. ¿Qué diréis? ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Carteles en la carretera para ayudar a encontrar a esos abuelillos perdidos. Sí, pero es que están en la carretera con el número de la matrícula del coche del abuelo. Es decir, también es para alertar al resto de los conductores de que hay una persona conduciendo en un coche que no tiene ni idea de qué hace o a dónde va o quién es o nada. Conozco un caso muy cercano de una ancianita que cogió un día el coche e hizo varios kilómetros en dirección contraria por una autopista, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de los demás. De hecho, el caso concreto que hizo que se pusiera en marcha esta Amber Alert para ancianos en el estado de Florida fue la desaparición de Mary Selter, quien con 86 años decidió huir de la residencia donde vivía. Allá por febrero del 2008 se fue con su coche y nunca más volvió. Su cuerpo se encontró a tan solo 16 kilómetros del centro, junto a su coche, que cayó desde un puente al mar. En Estados Unidos la gente es muy dependiente del coche, por las grandes distancias, y hay mucha gente mayor que conduce hasta que se muere. Las restricciones varían, cómo no, de estado en estado, pero en Florida, por lo menos, si eres menor de 80 años, te renuevan el carnet de conducir cada 8 años. Y solo si eres mayor de 80 años, entonces te empiezan a renovar el carnet solo para 6 años. En España, por haceros esta comparación, si eres mayor de 65 años, entonces ya te lo tienes que empezar a renovar cada 3 años, y no es nada frecuente ver a mayores de 80 años al volante de un coche. Aquí es diferente. En un lugar en el que si te quitan el coche prácticamente te quedas encerrado en casa sin poder hacer nada ni ir a ningún sitio, es mucho más difícil tomar la decisión de dejar de conducir para un anciano, porque al fin y al cabo el coche es su libertad. No os podéis imaginar lo frecuentes que son estas Silver Alerts. Yo ahora veo menos por el hecho de que no tengo que conducir tanto, pero cuando tenía que tomar la autopista cada día para ir a trabajar,
ver una Silver Alert era algo muy, muy habitual. Diría que casi todos los meses caía alguna o varias. He leído en internet que aproximadamente hay unas 200 Silver Alerts en todo el país cada año. Pero no me extrañaría que Florida tuviera un porcentaje mayor de la media. Además, solo en este estado se registraron casi 600.000 casos de Alzheimer en mayores de 65 años. En el cartel que vemos, básicamente, lo que pone es eso, Silver Alert, cosa que ya todos sabemos qué significa, y debajo el número de matrícula del coche de la persona desaparecida, el color y el modelo, para que en caso de que lo veas, llames al 911, que es el teléfono de la policía. Os dejaré en el blog alguna foto de ejemplo para que lo veáis. Afortunadamente, creo que las Amber Alert no son tan habituales como las Silver Alert. De hecho, me extraña que en los 4 meses que llevamos de 2021 hemos tenido, creo recordar, que han sonado 5 veces. 5 Amber Alerts ya. Y ya vamos a más de un secuestro infantil en el sur de Florida por mes. Muchas veces me he interesado sobre si encontraban o no a estas criaturas. Y lo que he visto es que en muchas ocasiones son secuestros perpetrados por los propios progenitores, que no están de acuerdo con una separación o con un sistema de custodia. He podido comprobar esta teoría en un estudio hecho en la página Protection One, que os dejaré el enlace en las notas también, y aunque son datos un poco antiguos, ya que veo solo información de hasta el 2014, pero ahí dicen que en un 68% de los casos, el secuestrador o secuestradora del menor es uno de los 2 progenitores. Además, 7 de cada 10 alertas Amber terminan en final feliz y solo el 3% de los casos terminan en asesinato y menos del 2% se quedan sin resolver. Es decir, afortunadamente, si investigas un poco, no parece que el morbo y los horrendos crímenes pedófilos sean tan frecuentes como parece. Aún así, no es algo agradable de tener constantemente en mente, y el recibir estas alertas sí que contribuye a ponerte en lo peor, la verdad. Y para hacer este podcast he mirado solo las Amber Alert del estado de Florida, y es que se te revuelve el estómago cuando ves la información en internet. Una niña de 16 años que hace un año fue secuestrada por su padre en Tennessee y puede que esté en Florida. Un bebé que hace un año secuestró a su padre cuando tenía solo una semana de vida y el padre ha aparecido muerto, pero del bebé no se sabe nada. Una niña negra de 15 años a quien alguien vio cómo la metían en un coche y desde hace 3 años no se sabe nada. Una niña que desapareció mientras dormía en su casa cuando tenía solo 5 años y ahora tiene 17 y a saber dónde está. Os dejaré también este enlace en las notas del podcast, pero sinceramente tampoco creo que os aporte algo más que malestar el ver estas 8 Amber Alerts activas desde hace, por desgracia, demasiado tiempo. Por suerte ya os digo que estos casos son excepcionales. Hay un caso sin resolver por año, según esa página web, en 2018, 2019 y 2020, y el resto son de principios de los años 2000. Sea como sea, lo que parece que está claro es que estas Amber Alerts que nos llegan a nuestros teléfonos son más eficaces que las fotografías en los cartones de la leche. Según la Oficina de Justicia Juvenil por la Prevención de la Delincuencia, a fecha de diciembre de 2020, 1.029 menores de edad desaparecidos han sido rescatados gracias a la cooperación ciudadana a través de estas Amber Alerts. Nos quedaremos con eso, entonces. Y aunque entiendo a sus detractores, porque es cierto que todo esto de las alertas es parte de esa ilusión de eficiencia máxima que venden las fuerzas policiales aquí, y que el hacer partícipe a toda la población de tantas denuncias puede provocar, por un lado, que se insensibilice a la gente y dejemos de darle importancia. Yo misma me he acostumbrado, después de vivir unos años aquí, y ya no presto especial atención, o sea, hay muchas veces que ni siquiera leo la información que pone en pantalla. Y por otro lado, también genera una ansiedad y una preocupación social que hace que la sociedad estadounidense haya entrado en este pánico que os digo que existe con relación al abuso infantil y haya modificado, y mucho, su comportamiento. Ya no es tan habitual como antes lo de ver a niños solos jugando en su jardín delantero o en la calle jugando sin ningún tipo de supervisión,
a no ser que sea un barrio o una urbanización cerrada muy segura o un barrio pobre, claro. Tampoco se muestra a los niños jamás desnudos en una playa o en una piscina, aunque sean bebés, o a las niñas sin parte de arriba del bañador, independientemente de la edad que tengan. Te pueden incluso denegar el acceso a una piscina por llevar a tu hija de 3 o 4 años solo con una braguita de bikini, por ejemplo. Ya no están los niños en el parque solos, jugando con sus amigos, sino que los padres organizan dates, citas, con fecha y hora fijos, con otros padres de confianza para que siempre haya una supervisión adulta. Ya no verás a una niña enseñar las bragas por colgarse de un columpio, ya que si van a jugar o para ir al colegio, muchas de ellas llevan leggings debajo de la falda del uniforme para evitar este tipo de accidentes. Todas estas medidas, y la gran mayoría solo relacionadas con niñas y no con niños, se han ido naturalizando en Estados Unidos poco a poco. Y esto se debe, en parte, al pánico que generan las noticias sensacionalistas y este tipo de alertas policiales que recibes en el teléfono. Al final se pierde mucha perspectiva, porque aunque haya un caso supermediático, terrible, en algún lugar del país y lo veamos en las noticias, a lo mejor no ha habido ni un solo caso de secuestro infantil a más de 1000 kilómetros a la redonda de tu casa. Y todos los estadounidenses se estremecen y se asustan sin tener en cuenta lo grandísimo que es este país. Porque si algo horrible ocurre en Idaho y yo me asusto en Miami, es como si desde Madrid tomáramos medidas de prevención por un secuestro y crimen espantoso ocurrido en Helsinki. Pero bueno, habrá quienes me estéis escuchando y penséis que esto de las alertas Amber y Silver se debería implantar en otros países. Y habrá quienes penséis que no. Este episodio de podcast lo he hecho a petición vuestra, de hecho, ya que alguna vez he comentado esto de las alertas Amber en Instagram y me habéis pedido más información. Desde aquí, muchas gracias por la sugerencia, espero haber aclarado todas vuestras dudas y como siempre, mi intención es haceros ver la realidad, la foto completa de cómo se vive en Estados Unidos y haceros pensar sobre los pros y los contras de esta realidad. Así que os dejo aquí, dándole un poco al coco, hasta el próximo episodio, donde os hablaré más en detalle sobre ese registro de agresores sexuales que os he mencionado al principio. Para complementar la información, también os dejaré algunas notas en el blog con enlaces a las páginas que registran las Amber Alerts y las Silver Alerts de Florida, al menos, por si queréis echarle un vistazo y ampliar conocimientos por vuestra cuenta. Yo ya me despido, hasta dentro de 2 semanas, no sin antes recordarte que, si te ha parecido interesante, te agradecería muchísimo que lo compartieras con quien creas que le pueda gustar. De esa manera me ayudas haciendo crecer el podcast y dándolo a conocer a más gente. Esta es la manera más fácil y más barata de apoyar la creación de este podcast. Si además me quieres apoyar de una manera económica, porque creas que el podcast lo vale o porque te apetezca y punto, tengo una página en ko-fi.com de Alo Miami, donde a modo de cafés recibo donativos y el dinero que llega ahí yo lo invierto en material, en suscripciones, en libros, en películas que compro y bueno, en todo lo que pueda ayudarme a crear más y mejor contenido tanto para este podcast como para mis redes sociales. Así que ya sabes que si decides invitarme a un café será un dinero bien invertido, te lo aseguro. Y si lo que quieres es tener acceso a más contenido, porque esto te ha salido a poco, porque ya te hayas escuchado todo el podcast, o porque realmente tengas mucho interés en aprender más curiosidades, expresiones en inglés, historia y culturilla popular de Estados Unidos, entonces te recomiendo que mejor te suscribas a nuestro Patreon de Alo Miami, ya que ahí, a cambio de un módico precio, se te abre todo un abanico de información, con un montón de vídeos y de audios, de otros temas súper interesantes. Y ahora sí, después del autobombo, yo apago aquí el micrófono y mientras llega el siguiente episodio, recordad que nos vemos todos los días por las redes sociales y por Patreon, como no. Os mando un abrazo muy fuerte. ¡Chao!